Y yo estoy aquí esta tarde o noche para hablar de la cruz. Yo quiero hablar de la cruz hoy día. De ese objeto que mucha gente lleva colgada al cuello. De ese objeto que mucha gente lleva como un arete colgado en la oreja. De ese objeto que mucha gente tiene en su casa. De ese objeto que mucha gente incluso se ha tatuado en un brazo, en la espalda o en la frente. Quiero hablar de la cruz. Pero ¿qué es la cruz? Porque alguien carga una cruz en un crucifijo, alguien carga una cruz en un arete, alguien tiene una cruz detrás de la puerta de la casa, pero no sabe qué es la cruz. Y tal vez lo hace como un símbolo religioso, pero no conoce su origen ni sabe lo que significa. Pues vamos a hablar de la cruz esta noche acá en este lugar. Y quiero tomar para ello lo que escribió el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 1 y versículo 18. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, el apóstol Pablo escribió esto. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan. Esto es, a nosotros es poder de Dios. Gloria a Cristo. Repito la lectura. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan. Esto es, a nosotros es poder de Dios. Gloria a Cristo. Para hablar de la cruz tenemos que ir a su origen. La cruz no nace con Cristo. La cruz es antes de Cristo. La cultura de los pueblos usaban la cruz, pero no la usaban de la misma manera que la usa mucha gente hoy. Hoy la gente usa la cruz como un amuleto, la usa como un objeto de seguridad, la usa como un objeto de confianza, la usa como un objeto de esperanza. Pero antes de Cristo, las culturas de los pueblos usaban la cruz como un instrumento de tortura, como un instrumento de castigo, como un instrumento de penitencia. Pues la historia dice que la cruz se usaba para colgar ahí a los malhechores. Ahí se colgaba a los asesinos. Ahí se colgaba a los ladrones. Ahí se colgaba a las personas que habían causado daño a otro. Era la manera en que se castigaba. Era la manera en que se le hacía pagar el castigo, y se tenía a veces semanas a la persona colgada al sol, colgado en una cruz. Entonces, cuando alguien usa una cruz, no sabe lo que lleva, no sabe lo que tiene tatuado, no sabe lo que lleva colgado al cuello, no sabe el arete que lleva. Lleva una cruz. ¿Por qué? Porque lo hace sentir más cerca de Dios. Porque tal vez le hace sentir de que llevando una cruz está demostrando que ama a Dios o que ama a Cristo. Pero yo quiero hablar de la cruz donde colgaron al que caminó por la vía dolorosa. ¿Por qué la gente cree que la cruz es un instrumento religioso? Porque tal vez vio un crucifijo, y en el crucifijo vio a un Cristo colgado ahí, y lo lleva por años, y lo carga por años, y lo tiene en la casa, y lo tiene ahí puesto como un instrumento religioso. Pero ese Cristo que usted tiene ahí en el crucifijo, ese no es Cristo. No, eso no es el Cristo. Pues el Cristo que llegó un día a la cruz alcanzó a estar apenas un rato, apenas un tiempo en la cruz. Porque luego ese Cristo murió en esa cruz. Pero luego de morir en esa cruz, ese Cristo fue sepultado. Pero tampoco la tumba lo pudo soportar. Tampoco la tumba lo pudo resistir.
Porque a 3 días de estar sepultado, ese Cristo resucitó. Amén. Venció la muerte. Sí, Señor. Venció la maldición. Venció al pecado. Venció la esclavitud. Ese Cristo ahí en la cruz pagó el precio de nuestro pecado. Pagó el precio de nuestros errores. El precio de nuestras maldades. Nosotros todos estábamos condenados. Y así dice la palabra. Dice, mas vosotros estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Pero el amor de Dios, plasmado en su Hijo, lo hace llegar a la cruz para que usted y yo pudiésemos ser libres. Pero ¿dónde parte todo esto? Todo esto de la libertad o de la esclavitud, todo esto de la muerte o de la vida, parte en el huerto de Edén. Allá parte. Cuando la primera creación de Dios, Adán y Eva, desobedecen a Dios. Desobedecen a Dios. Entonces podríamos decir que el trampolín para todas las desgracias de la vida, podríamos decir que el trampolín para todos los males de la humanidad, podríamos decir que el trampolín para todas las desgracias del mundo está en la desobediencia del huerto de Edén. Ahí parte todo, ahí parte todo. Cuando le pusieron oído al enemigo que trató de tergiversar, trató de desviar, trató de hacer mentiroso a Dios, diciendo, no es verdad que van a morir si comen del árbol de la ciencia del bien y del mal. A partir de ahí hay una semilla que viene en toda generación que nace. Y toda generación que nace viene con esa semilla. Y esa semilla se llama pecado. Una palabra que a nadie le gusta escuchar. Una palabra que nadie quiere escuchar. Pecado. ¿Qué es pecado? Toda transgresión a Dios. ¿Qué es pecado? Toda desobediencia a las ordenanzas de Dios. ¿Qué es pecado? Toda omisión a los estatutos de Dios. ¿Qué es pecado? Toda desviación del ser humano que ofende a Dios. Entonces ahí se sembró el pecado, una semilla que viene metida en el ser humano cuando nace. Nosotros decimos, esta criatura es inocente, es un verdadero angelito cuando nace. Pero lamentablemente es igual que la historia del papá y el hijo con la manzana. Cuenta una historia que va un papá con el niño y pasan por frente a una frutería. Y el niño ve una manzana y le gusta la manzana. Dice, papá, ¿me compras la manzana? Y el papá le compró la manzana y la manzana está sana por fuera. La manzana tiene buena presencia. Se ve exquisita la manzana, pero cuando el niño la parte, la manzana adentro tiene un gusano. Y el niño no puede entender cómo esa manzana, que ni siquiera tiene un orificio, que ni siquiera tiene un portillo, que ni siquiera tiene un hoyo, tiene un gusano dentro. Entonces le pregunta, papá, ¿cómo es esto? Que la manzana está sana por fuera, pero tiene un gusano dentro. Entonces el papá le dice, lo que pasa es que antes de ser manzana, esto fue una flor. Y cuando es una flor y comienza a formarse, el gusano vino y se metió en la flor. Entonces creció el fruto, pero creció con el gusano adentro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? David dice, porque en pecado me concibió mi madre. O sea, significa que el hombre nace con la semilla del pecado. No adquiere el pecado por el camino. No, el ser humano no se va contagiando con el pecado a medida que va creciendo. No, el pecado viene dentro de él, viene dentro de él. Es la semilla de maldad que lamentablemente desde el huerto de Edén viene. Pero así como los primeros padres pecaron, Dios comenzó a proveer y a entretejer un plan de salvación. Algo que libertara al ser humano de la condenación. Pues el apóstol Pablo dice claramente que la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. A ver si alguien lo dice más fuerte. Dice que la paga del pecado es muerte. Y no es muerte física que lo metan en una urna, lo sepulten y ahí queda. Sino muerte eterna. Muerte eterna. Eso es la paga del pecado. Pero el mismo apóstol escribe que la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios,
a través de su Hijo, Cristo Jesús, es vida eterna. ¿Qué dice esto? Que cuando el hombre cayó de la gracia, Dios inmediatamente comenzó a entretejer la manera de poder libertarlo de esa condenación. Y entonces cuando Dios los tiene que sacar del huerto, pues dice que Adán y Eva se habían tejido o se habían confeccionado unos delantales con hojas de higuera. Eso de las hojas de higuera y los delantales refleja lo que es la religión. Porque el hombre busca una religión, el hombre sigue una religión, la gente sigue una religión. Igual como lo hace con la cruz, se cuelga la cruz, se tatúa la cruz, va detrás de la cruz, pero es una manera humana de cómo tratar de esconderse del pecado, pero eso no salva, eso no salva. Entonces hicieron delantales con hojas de higuera, mas cuando Dios los saca del huerto, dice que les confeccionó túnicas con piel de animal. Ahora usted entenderá, para poder hacer una túnica o un vestido con piel de animal, hay que matar un animal. La pregunta es esta: ¿y qué culpa tenía el animal aquel de que Adán y Eva hubiesen pecado? ¿Qué culpa tenían? Entonces, antes de sacarlos del huerto, ya se provoca el primer derramamiento de sangre. El primer sacrificio con derramamiento de sangre. Ya era una señal. Ya era una señal de que Dios estaba trabajando y que en algún minuto Dios derrotaría a la muerte a través de su Hijo. Luego nos encontramos recorriendo la Biblia en el libro de Números, en el capítulo 20. Dios tiene un pueblo para sí. Dios ha adquirido un pueblo para que le sirva, para que le busque, para que lo ame. Pero ese pueblo también fue desobediente. Ese pueblo también pecó. Ese pueblo también se desvió de las ordenanzas de Dios, y dice la palabra que Dios envió serpientes ardientes que mordían al pueblo. Serpiente, y cuando alguien habla de serpiente inmediatamente se acuerda de Satanás, del demonio. Ardiente quiere decir venenosas. O sea, mordían al pueblo y mucho pueblo murió a causa de eso. Pero mira lo que hace Dios. Llama a su líder y le dice: haz lo siguiente. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí en este minuto? Escuche, ponga atención a esto. Lo que le dice Dios que haga Moisés es lo que estamos haciendo aquí en este minuto. Dice que le dijo: levanta una serpiente de bronce. Levanta una serpiente de bronce y ponla sobre un asta. Ponla lo más alto que puedas. De modo que la gente que la mire y corra a ella no muera, puedan ser salvos. Gloria a Dios. El Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 15, dice así: porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo, sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. O sea, esa serpiente de bronce que fue levantada en un asta ya era un símbolo. ¿Símbolo de qué? De lo que vendría después. Porque después de esto, la humanidad, las generaciones que vinieron, siguieron pecando, siguieron fallando, siguieron ofendiendo a Dios, siguieron siendo desobedientes a Dios. Aprendieron a hacer sacrificios. La gente sabe hacer sacrificios. Y la gente va en fechas específicas y hace, manda y deja ofrenda y hace una cosa y hace la otra, creyendo que de esa manera será perdonado. Eso se llama religiosidad. Y la religión no salva a nadie. El único que salva es Cristo. El único que salva es Cristo. ¿Alguien dice amén? El único que salva es Cristo. Entonces Dios vio que todos esos sacrificios no eran capaces de poder redimir al hombre del pecado. Solamente cubrían, solamente tapaban, pero no redimían. Entonces comienza a cumplirse el propósito del Señor.
el propósito de Dios, dice que Dios se manifestó en carne y envió a su Hijo para que viniera a perdonar al mundo, trayera libertad al mundo, trayera la salvación al mundo. Y entonces aquí llego al meollo del asunto, al tema de la verdadera cruz, de la verdadera cruz. La gente hoy día carga una cruz, pero no es esa cruz que tiene un palo hacia arriba y el otro atravesado. No, porque hoy día la gente carga su propia cruz. La cruz del odio, la cruz del resentimiento, la cruz de la culpabilidad. La gente a veces lleva una cruz colgada al cuello, pero dentro de sí lleva la cruz que lo tiene aprisionado en la soledad, en su propio pecado, en su condenación, en su religiosidad. Hay gente que tiene detrás de la puerta puesta una cruz, pero adentro de la casa tiene la cruz del adulterio, tiene la cruz de la adicción, tiene la cruz de la maldad, tiene la cruz del odio y del rencor. Pero yo vengo a hablarte de la verdadera cruz. Pero en el fondo una cruz sin Cristo no tiene ningún sentido. Porque el sentido de la verdadera cruz está en lo que pasó en esa cruz donde Cristo fue colgado. Pues dice el profeta Isaías lo siguiente en el capítulo 53, versículos 4 y 5. Dice que Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, y como que escondimos de él el rostro, y le tuvimos por herido de Dios y abatido. Pero luego el versículo 5 dice, mas él fue herido por nuestras rebeliones. ¿Alguien dice amén? Amén. Herido por nuestras rebeliones. O sea, lo que le pasó a Cristo en la cruz no fue por culpa de Él, fue por culpa de nosotros. Fue por culpa de nosotros. Amén, sí, Señor. Pues si alguien dijera que los romanos mataron a Cristo, no. A Cristo lo mató la humanidad entera, porque Él murió por los pecados de toda una humanidad, de toda una humanidad. Él murió por el pecado suyo, por el suyo y por el mío. Él no tenía pecado. Él murió por nuestros pecados. Y entonces en esa cruz ocurren 4 cosas que son las trascendentales que quiero decirle esta noche. La primera cosa que pasó en esa cruz es que Dios nos dio la oportunidad de ser perdonados. Pero dije perdonados, o sea, no disculpados, perdonados. O sea, usted y yo teníamos una deuda con Dios y como éramos incapaces de pagarla, Él envió a su Hijo. Y su Hijo pagó mi deuda y pagó la suya. O sea, a través de Cristo fuimos indultados, pero por gracia. Sin haber tenido que pagar nada. Hoy día, para que un recluso salga de la cárcel, hay que pagarle a un abogado. Hay que pagar una fianza. Hay que meterle la mano al bolsillo y pagar la libertad. Cristo vino, fue colgado en la cruz y pagó la deuda de todos nosotros. De todos nosotros. Y no tuvimos que pagar absolutamente nada. O sea, lo primero que ocurre en esa cruz es que ahí fuimos perdonados. Fuimos perdonados. Amén. ¿A alguien le alegra esto? ¿A alguien le alegra esto? Fuimos perdonados. Estábamos muertos en delitos y en pecados. Amén, Y en Señor. esa cruz fuimos perdonados. Luego en esa cruz recibimos paternidad. Paternidad. Porque la humanidad entera no tenía una paternidad. Dios viene y a través de su Hijo nos toma y nos mete en su seno familiar.
Mire, el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice que les dio potestad Sí. de ser hechos, Amén. constituidos hijos de Dios. Amén. Hijos de Dios. Hijos de Dios. O sea, usted y yo tenemos un papá. ¿Y sabe cómo se llama nuestro papá? Se llama Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo. La tercera cosa que pasa en esa cruz es que mis enfermedades fueron clavadas en ese madero. Mis enfermedades. Y no estoy hablando solo de enfermedades físicas. Estoy hablando de enfermedades del alma. Enfermedades del espíritu. Enfermedades que hoy son la cruz que mucha gente va cargando. La depresión, por ejemplo, es una cruz que mucha gente hoy día está cargando. Una de las enfermedades modernas dice que Cristo la tomó y la colgó en la cruz, la clavó en la cruz. Santo. ¿Sabía usted que hoy por hoy las profesiones médicas que ganan más dinero son los psicólogos y los psiquiatras? ¿Por qué? Porque el mundo entero está cayendo en una terrible depresión, en una confusión. La gente no sabe qué viene. La gente no sabe lo que le espera. La gente está atemorizada. El mundo entero está en aguas. El mundo está en llamas hoy día. Pero Cristo dice: corre a mi cruz, corre a mi cruz, ven a mi cruz y yo te voy a salvar y yo te voy a perdonar. Gloria a Cristo. Repito lo que dije al principio. Mucha gente lleva una cruz colgada al cuello, pero no sabe lo que lleva. Mucha gente lleva como aro una cruz, pero no sabe lo que significa. Mucha gente se ha tatuado una cruz en el cuerpo, pero no sabe lo que significa. Hoy el Señor te dice: ven y corre a la cruz donde yo pagué tus delitos, donde yo pagué tu deuda, donde yo clavé tus enfermedades, donde yo te aseguro un futuro. ¿Sabe usted que el problema más grande de la sociedad hoy día es no saber qué puede pasar mañana? No saber qué puede pasar mañana. El mundo está en llamas. El mundo está en guerra. Los poderes del mundo se han venido abajo. El poder económico está quebrado. El poder político está quebrado. El poder religioso está quebrado. El poder comunicacional está quebrado y corrompido. Mas el poder de Dios está vigente para salvar, para perdonar y para dar vida eterna. Pues es el poder de Dios lo único que puede cambiar hoy día y transformar algún corazón. Quiero que se ponga en pie, por favor. Quiero que se ponga en pie, por favor. Hace muchos años atrás, pero muchos años atrás, Dios le dio una inspiración a una persona y escribió esta canción. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma, yo la ve fue allí por fe. que vi y siempre. Ahora, si parafraseamos bien aquello, en la cruz, do primero vi a Jesús y las manchas de mi alma Él lavó. Las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe que encontré a Jesús y por siempre yo feliz.